Vamos a ver a continuación la forma de utilizar el programa multiplot para ejecutar un biplot canónico. Recordamos que un biplot canónico no es más que una representación biplot de un análisis canónico de poblaciones que puede utilizarse también como representación gráfica de un análisis discriminante o de un análisis multivariante de la varianza. Lo haremos a través de un ejemplo. El ejemplo ya típico y conocido para nosotros, en el que los objetivos generales son la caracterización de las diferencias entre los vinos jóvenes de dos denominaciones de origen, Ribera de Duero y Toro, de acuerdo con variables objetivas tomadas en el laboratorio, y ver si las diferencias se mantienen en distintos años. La población a estudiar va a ser entonces vinos jóvenes de Ribera de Duero y Toro, y vamos a considerar los años 1986 y 1987. Son años antiguos puesto que se trata de datos reales observados exactamente en esas fechas. Tenemos por tanto la población a estudiar clasificada en 4 grupos diferentes para cada una de las denominaciones y cada uno de los años. Tenemos un total de 45 observaciones y hemos medido 18 variables en el laboratorio. Como ya sabemos, tenemos que organizar la matriz de datos, probablemente en una hoja de cálculo de Excel. Aquí vemos que tenemos primero una columna de etiquetas, que simplemente es los vinos desde el 1 hasta el 45, otra que corresponde con el grupo, que son números enteros y va a ser una variable nominal. El 1 corresponde a Ribera del Duero del 86, el 2 para el 87, el 3 para todo el 86 y 4 para todo el 87. A continuación tenemos el resto de las variables continuas que vamos a utilizar en el análisis. Abrimos nuestro programa multiplot y vamos a importar los datos bien de Excel o bien delimitados por tabuladores, dependiendo del sistema operativo con el que estemos trabajando. En este caso estoy haciéndolo con Mac, entonces voy a leerlos a partir de un archivo de texto que he preparado previamente. Vemos inmediatamente, abrimos nuestro archivo de texto, tenemos nuestro archivo completo y simplemente teníamos una primera variable que tenemos que definir como una variable nominal. Incluso podemos poner de nuevo las categorías, recordando que el primer grupo era Ribera de Duero del 86, el segundo grupo era Ribera de Duero del 87, el tercer grupo era Toro del 86 y el cuarto grupo era Toro del 87. Vamos a cambiar algunos de los colores porque aquí hay algunos colores claros que probablemente serán difíciles de visualizar. Vamos a poner los de Ribera del Duero, ambos con un color verde, por ejemplo, en distintas tonalidades, y vamos a poner los de Toro con colores azules en distintas tonalidades también, para distinguirlos luego bien en el gráfico. Bueno, una vez que hemos hecho esto, y para ver el gráfico de puntos individuales, pues por ejemplo, no me interesan los vinos en particular, así que les voy a poner la etiqueta que corresponde a cada uno de los grupos, para que luego veamos en el gráfico si aparecen cerca o no aparecen cerca. Una vez que tenemos definida nuestra variable nominal, podemos pasar a la realización del biplot, que en este caso va a ser un biplot canónico o MANOVA biplot, y en este caso MANOVA biplot de una vía. Habitualmente, tenemos nuestra ventana para la selección, seleccionamos la variable que contiene los grupos, seleccionamos tanto individuos como variables y seleccionamos qué queremos para la salida.
vemos la transformación que necesitamos. En este caso, como las escalas de medida son muy diferentes, vamos a utilizar una estandarización por columnas, lo mismo que en el caso del biplot, y estamos en disposición de realizar el análisis. ¿Qué es lo que nos aparece en la salida del análisis? Bueno, información inicial. Tenemos después los ANOVAs individuales para cada una de las variables. Vemos que en este caso prácticamente todas las variables, quizás menos ACRG, y la última, la relación VLA, son todas ellas significativas. Tenemos también un contraste global para la lambda de Wills, que efectivamente es significativo. Tenemos los valores propios con el porcentaje explicado y también el correspondiente TSF para decidir si la variable canónica es estadísticamente significativo. Aquí en principio parece que las tres primeras lo son, pero las dos primeras recogen el 94% de la variabilidad. Quiere decir que vamos a utilizar fundamentalmente las dos primeras. Vemos aquí cuáles son las correlaciones entre las variables canónicas y las variables originales, que nos van a permitir la interpretación del gráfico, como ya lo sabemos, las correlaciones al cuadrado, pero en forma de porcentaje. Y ahora, bueno, pues las contribuciones de la variable, pero las contribuciones para explicar la dispersión de las medias, y las contribuciones de las variables para explicar la dispersión de los datos. Se trata en ambos casos de contribuciones acumuladas, y lógicamente, como lo que se optimiza es la dispersión de las medias, las contribuciones para el caso de las medias van a ser más altas que las contribuciones para el caso en que hablemos son de la matriz de datos completa. Tenemos además las calidades de representación de las distintas medias en el biplot final. Bueno, el gráfico sería de esta forma. Inmediatamente vemos que efectivamente los grupos aparecen perfectamente separados. Sobre el centro de cada uno de los grupos se ha situado un círculo de confianza. Este círculo de confianza lo que nos permite es ver dónde están las diferencias significativas y en qué variables. Se supone que son círculos de confianza univariantes, de forma que al proyectarlos sobre cada una de las variables del biplot tenemos un intervalo de confianza para cada una de esas medias. Por tanto, si al proyectar dos círculos se cruzan, quiere decir que no hay diferencias. Si están separados, perfectamente separados los círculos, quiere decir que sí hay diferencias. Este test inicial es un test conservador en el sentido de que si los círculos en la proyección están perfectamente separados, quiere decir que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, puede ocurrir que los círculos se crucen en una de las proyecciones o incluso se crucen sobre el biplot, y aún puede haber diferencias significativas, ya que la separación podría estar en uno de los ejes que no se han representado aquí, en el tercero, en este caso. Dado que la variabilidad del tercer eje es muy pequeña, las posibilidades de que se crucen en el tercer eje son muy pequeñas también. Bueno, aquí vemos que hemos representado en el biplot canónico también los puntos individuales. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de Ribera del Duero del 87, y justamente alrededor tenemos todos los puntos que corresponden a ese grupo. Lo mismo aquí el centroide con todos sus puntos alrededor, lo mismo con Toro del 87 y lo mismo con Toro del 86. En este ejemplo la separación es muy clara. Por ejemplo, podemos poner las envolventes convexas de los conjuntos de individuos que pertenecen a cada uno de los grupos, y vemos que están claramente separados en todos los casos. Bueno, pues vemos entonces que en esta dirección aproximadamente se separan los vinos de Ribera del Duero de los de Toro. Por ejemplo, si yo proyecto en el grado alcohólico, pues veremos que esta es la dirección creciente. Luego los vinos de Toro van a tener grados alcohólicos mayores
que los vinos de Ribera de Duero. Bueno, pues de la misma manera que en otro tipo de biplots podemos seleccionar distintas cuestiones en el gráfico, por ejemplo, seleccionar qué filas queremos representar, qué columnas, etcétera. Cuando yo tengo el gráfico terminado, como siempre, bueno, pues puedo dar a la versión print para obtener una versión imprimible que puedo guardar en un archivo. Como siempre, pues podemos dibujar el biplot, podemos dibujar solamente los grupos o solamente las variables. Lo mismo con los marcadores, las flechas, las etiquetas. Bueno, la diferencia está en los círculos. Los círculos dijimos que estaban pensados para el caso univariante sobre la proyección de las variables. Podemos hacer una corrección de Bonferroni, de forma que el círculo es un poco más grande y tenemos en cuenta el nivel de significación. Volviendo de nuevo a la representación inicial de los resultados, bueno, pues veremos que atendiendo a la calidad de la representación para explicar las diferencias en las medias, pues todas las variables, están muy bien representadas. O sea que podemos encontrar la información de la mayor parte de ellas en el gráfico, exceptuando precisamente las que no eran significativas, ACRG y VLA. Lo mismo ocurriría con los grupos. La calidad de la representación de todos ellos es muy alta, por lo que las diferencias entre los grupos están perfectamente representadas.